Larry miraba por la inmensa ventana de su mansión, las luces de la ciudad centelleando como estrellas caídas. La opulenta habitación, un museo de arte raro y muebles invaluables, reflejaba su innegable éxito. Sin embargo, esta noche, la jaula dorada se sentía sofocante. Los ecos de sus logros, una vez una sinfonía de triunfo, ahora resonaban con un vacío desolador. Sus manos temblorosas apretaban una fotografía antigua, una Navidad de años atrás. El joven Timothy, un niño angelical, lo abrazaba con una sonrisa cándida. Larry cerró los ojos, el dolor en su pecho, una manifestación física de su profundo arrepentimiento. «Le fallé, ¿verdad?», susurró, las palabras perdidas en la inmensidad de la habitación. Sin que lo viera, su mayordomo, un observador silencioso de la vida de Larry, entró. «Señor, ¿puedo hablar con usted?», suinquió con cautela. Larry simplemente asintió. «Hizo todo lo que pudo, señor», ofreció el mayordomo, su voz suave. «Pero a veces la gente debe aprender sus propias lecciones». Las palabras, aunque amables, no lograron aliviar la carga que oprimía el espíritu de Larry. Sabía que se avecinaba una decisión que alteraría irrevocablemente el curso de su vida y la de su único hijo. Timothy, su heredero, estaba desmantelando sistemáticamente el imperio que Larry había pasado toda una vida construyendo. El contraste entre padre e hijo era abrumador. Timothy, guapo, carismático, poseía todas las apariencias externas de un sucesor ideal. Sin embargo, su vida era un torbellino de fiestas extravagantes y excesos imprudentes, un marcado contraste con el enfoque disciplinado de Larry hacia la vida y los negocios. Una noche, Larry llamó a Timothy para una conversación crucial. «Timothy, necesitamos hablar», comenzó, su voz cargada de una mezcla de esperanza y aprensión. Timothy, absorto en su teléfono, apenas levantó la vista. «Papá, si esto es sobre dinero otra vez, no estoy de humor para una lección». Larry respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Esto no es solo sobre dinero, Timothy. Es sobre responsabilidad, sobre tu futuro». Timothy se burló, poniendo los ojos en blanco. «Mi futuro está bien, papá. Mejor que el tuyo, en realidad». Las palabras golpearon a Larry como un golpe físico, una daga afilada que perforaba la frágil esperanza a la que se había aferrado. Se hundió en su sillón de cuero, el peso de su decepción presionando sobre él con fuerza aplastante. El vacío se extendía ante él, vasto e implacable. Los días se difuminaron en un ciclo monótono de ansiedad creciente. Durante una reunión con su abogado, Larry finalmente pronunció las palabras que había estado posponiendo durante meses. «Quiero eliminar a Timothy de mi testamento». El abogado lo miró, sorprendido. «¿Está seguro de esto, señor Stone? Es su único hijo». Larry dudó, el peso de su decisión presionando sobre él. «Ya no es el chico que conocí», dijo finalmente, su voz llena de una profunda tristeza. «No puedo permitir que destruya todo». Esa misma noche, Timothy regresó a la mansión, aparentemente para recuperar algo. Encontró a Larry en la biblioteca, rodeado de documentos legales. «¿Qué es todo esto?». Component Placement preguntó, con sospecha en su tono. Larry levantó la vista exhausto. «Documentos, Timothy. Estoy haciendo cambios». Timothy se acercó rápidamente, escaneando los papeles. «No puedes hacer esto. ¡No puedes dejarme fuera!». Larry permaneció en silencio, su determinación inquebrantable. «¡Esto no es justo, papá!», gritó Timothy, su voz temblorosa, por una mezcla de ira y miedo. Larry respondió con firmeza. «Y esa es precisamente la razón por la que estoy haciendo esto, Timothy. Tal vez te despierte a la realidad». Después de que Timothy salió furioso, una tempestad de traición y derecho, Larry se quedó solo, de nuevo. Los recuerdos lo inundaron. Una Nochebuena lejana, Timothy de niño, colocando la estrella en la cima del árbol de Navidad.
¿Algún día esta casa será mía? Zrenia había preguntado el niño. Larry había sonreído. Sí, hijo, pero solo si aprendes a cuidarla. Ahora, esa promesa se sentía tan distante e inalcanzable como las estrellas que Timothy alguna vez admiró. El chirrido de neumáticos rasgó el silencio de la noche mientras Timothy aceleraba a través de la ciudad, las luces de las calles difuminándose en rayas de luz. Pero la borrosidad no era nada comparada con la tormenta que se desataba dentro de él. La decisión de Larry resonaba en su mente, un trueno implacable. Me dejó fuera, después de todo, después de prometer que yo era el heredero. Component Placement murmuró, sus nudillos blancos por agarrar el volante. La mansión, la fortuna, el legado, todo lo que creía que era su derecho de nacimiento, había sido arrebatado sin previo aviso. Recordó las palabras de su padre, frías y resueltas. «Es por tu propio bien, Timothy». «¿Mi propio bien?». Zrenia Timothy rugió en silencio. ¿Qué clase de padre le hace esto a su hijo? Su voz fue ahogada por el rugido del motor mientras empujaba el auto más fuerte, más rápido, tratando de superar la abrumadora sensación de traición. Pero no importa cuán rápido condujera, no podía escapar del peso aplastante del rechazo de su padre. Horas después, perdido en un laberinto de calles desconocidas, Timothy se detuvo en un callejón oscuro. Apagó el motor, el silencio roto solo por una sirena distante. Apoyando la cabeza contra el volante, trató de calmar la tormenta interior, pero la ira supuraba, una semilla venenosa echando raíces. Alcanzó su teléfono, dudó, luego marcó un número. La línea sonó 2 veces antes de que una voz profunda respondiera. «Timothy, ¿qué quieres a estas horas?». Era Randy, el mecánico a cargo del avión privado de Larry. Timothy apretó el teléfono contra su oído. «Randy, necesito que hagas algo. Algo grande». El silencio del otro lado fue interrumpido por una corta risa ronca. «¿Grande como qué? Ya sabes que meterte con el avión de tu padre no es barato». Timothy se inclinó hacia adelante, su voz baja y llena de determinación. «No me importa el costo. Tiene que parecer un accidente. ¿Puedes hacerlo?». Randy suspiró, y Timothy pudo oírlo trasteando con herramientas al fondo. «Escucha, chico, soy un mecánico, no un mago. Pero si quieres que algo salga mal con ese avión, puedo hacerlo. Te va a costar mucho». Timothy cerró los ojos. Por un momento antes de responder. «El dinero no es un problema, Randy. Solo haz lo que te pido». Su voz llevaba una frialdad que ni él mismo reconocía. «De acuerdo, chico, pero escucha», respondió Randy, ahora más serio. «Esto no es como cambiarle el aceite a un auto. Estamos hablando de manipular un sistema de vuelo. Necesitaré tiempo, y tú necesitas callar la boca». Timothy dejó escapar una risa sin humor. «Lo único que necesitas saber es que el viejo aborda el avión en 2 días. Ese es todo el tiempo que tienes». El mecánico soltó otra risa corta. «Parece que alguien tiene prisa. Considéralo hecho». Timothy colgó y arrojó el teléfono al asiento a su lado. Se quedó allí, en la quietud del callejón, mirando hacia el vacío que tenía delante. Una parte de él estaba aterrorizada por lo que acababa de poner en marcha, pero otra parte justificaba cada paso. «No me dejó otra opción», susurró para sí mismo, como si intentara convencer a su propia conciencia. «Si quiere borrarme de su legado, entonces él es el que va a desaparecer». A medida que avanzaba la noche, Timothy permaneció en el callejón, inmóvil. La ira todavía burbujeaba en su pecho, pero ahora estaba acompañada por algo más, determinación. Sabía que no había vuelta atrás. El reloj corría y Randy ya estaba trabajando en el plan. Apoyado contra su auto, Timothy sonrió con satisfacción al guardar su teléfono en el bolsillo. En la quietud del callejón, parecía saborear su supuesta victoria. El frío de la noche no lo molestaba.
La sensación de control, de estar un paso adelante, lo calentaba por dentro. 2 días, y todo esto será mío, murmuró para sí mismo, como si brindara por su propia astucia. Miró a su alrededor, a las sombras del callejón, confiado en que nadie descubriría jamás lo que acababa de planear. Pero Timothy no tenía idea de que a pocos metros de distancia, escondido detrás de pilas de cajas de cartón, Amanda estaba escuchando con los ojos muy abiertos y el corazón latiéndole con fuerza. Era solo una chica de la calle, acostumbrada a mezclarse con el fondo y desaparecer de la vista. Esa noche, el callejón había sido su refugio del frío implacable, pero se había transformado en el escenario de algo mucho más grande y mucho más peligroso. La respiración se le atragantó en la garganta y apenas podía procesar lo que acababa de oír. Las palabras de Timothy resonaban en su mente, vívidas y aterradoras. «Tiene que parecer un accidente. Randy. Él sube al avión y el avión no regresa». Amanda tragó saliva, recordando el tono frío y autoritario en su voz. ¿Quién era Randy? Entendió que tenía algo que ver con un mecánico, pero la parte más escalofriante fue la revelación sobre el objetivo. El avión está en el aeropuerto de la ciudad. Larry Stone va a bordo, y no puedes arruinar esto. Ese nombre, Amanda lo había visto en los titulares mientras deambulaba por la ciudad. Un hombre poderoso, dueño de una vasta fortuna. Pero lo que la conmocionó hasta el fondo fue el plan de Timothy para matar a su propio padre. Amanda abrazó sus rodillas contra su pecho, tratando de detener su cuerpo de temblar con tanta violencia. Sabía que tenía que actuar. Actuar. Era un plan terrible, algo que nadie debería ignorar. Pero ¿cómo podía detener algo tan inmenso? Soy solo una nadie, pensó, mordiéndose el labio. ¿Quién me escucharía? ¿Quién me creería? El miedo la agarró, congelándola en su lugar. ¿Y si Timothy la ve? Claramente no dudaría en hacer nada para proteger su plan. Timothy seguía inmóvil, hablando consigo mismo. 2 días, repitió, como si se convenciera de que era tiempo suficiente. Subió a su auto, pero no arrancó el motor inmediatamente. Amanda lo observó con cautela, apenas respirando, aterrorizada de que pudiera notarla. Pero Timothy parecía totalmente seguro de sí mismo, incapaz de imaginar que alguien pudiera haber escuchado todo. Cuando finalmente arrancó el auto y salió del callejón, Amanda exhaló el aliento que había estado conteniendo. El sonido escapó como un grito ahogado de alivio. Quedando sola de nuevo, Amanda permaneció congelada por unos momentos, tratando de procesar lo que debería hacer. Su mundo siempre había sido simple: sobrevivir, encontrar comida, un lugar cálido para dormir, evitar problemas. Pero lo que acababa de oír era imposible de ignorar. Si no hago algo, ese hombre morirá, pensó, un nudo formándose en su garganta. Era aterrador pensar en enfrentarse a alguien como Timothy, pero sabía que no tenía otra opción. Amanda agarró su mochila, colgándola sobre sus hombros temblorosos. Sus pies comenzaron a moverse, aunque temblaba. Todo lo que sabía era que tenía que advertir a Larry Stone de alguna manera. Amanda sabía exactamente lo que necesitaba hacer. El aeropuerto estaba a millas de distancia y solo tenía 2 días para llegar. 2 días para salvar una vida. Las palabras de Timothy todavía resonaban en su mente. 2 días. Él aborda el avión y el avión no regresa. La urgencia ardía en su pecho, pero el miedo susurraba que podría ser imposible. Ella era solo una chica de la calle, sin nada más que una vieja mochila y la determinación de seguir adelante. Al salir del callejón donde había escuchado la conversación, Amanda comenzó a caminar hacia el este, la única dirección que sabía que la llevaría al aeropuerto. Las calles oscuras y desiertas la hicieron acelerar el paso, mirando constantemente por encima del hombro, como si Timothy pudiera aparecer en cualquier momento. El frío era implacable,
El viento cortante le hacía arder las mejillas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero no podía detenerse, no ahora. A medida que la ciudad se despertaba, el viaje de Amanda se volvió aún más desafiante. Los barrios ricos, con sus mansiones y calles arboladas, dieron paso rápidamente a avenidas bulliciosas llenas de autos que tocaban la bocina y voces apresuradas. Sin dinero, evitaba tiendas y restaurantes, pero el hambre le carcomía el estómago. «No puedo pensar en eso ahora», murmuró para sí misma, apretando su abrigo con más fuerza. Su enfoque tenía que permanecer en una sola cosa: llegar al aeropuerto antes de que fuera demasiado tarde. El viaje parecía interminable. Amanda cruzó vecindarios que nunca antes había visto, cada uno presentando nuevos obstáculos. En una calle concurrida, un hombre con prisa chocó contra ella, derribándola al suelo. «Oye, mira por dónde vas», Drenia gruñó sin ofrecer ayuda. Amanda no respondió, recogió su mochila y siguió caminando, tragando la necesidad de llorar. No había tiempo para la autocompasión. Cada minuto perdido era otra oportunidad para que Larry Stone muriera. Esa noche, el frío se intensificó, y Amanda encontró refugio en una estación de autobuses abandonada. Se acurrucó en una esquina, usando su mochila como almohada, pero el sueño no llegaba. Su mente estaba llena de dudas. ¿Cómo llegaría a Larry? ¿Cómo podría convencer a alguien tan poderoso de que estaba en peligro? Era solo una nadie. Pero en medio de esos pensamientos comenzó a crecer una determinación. Podría no tener mucho, pero tenía coraje, y eso tendría que ser suficiente. A la mañana siguiente, Amanda se despertó con los primeros rayos de sol entrando en la estación. Sus piernas le dolían y sus pies estaban cubiertos de ampollas, pero se obligó a levantarse. El aeropuerto todavía estaba a millas de distancia, y el tiempo se agotaba. Mientras caminaba por las afueras de la ciudad, comenzó a notar letreros que señalaban hacia el aeropuerto. «Me estoy acercando», pensó, sintiendo un dolor de alivio mezclado con ansiedad. Pero el tramo final no sería fácil. La última etapa del viaje requería cruzar una autopista concurrida. Los autos pasaban a toda velocidad, y el ruido era ensordecedor. Esperó un hueco en el tráfico y corrió lo más rápido que pudo, su corazón latiéndole con fuerza. Cuando llegó al otro lado, se derrumbó de rodillas, respirando con dificultad. «Casi allí», susurró, tratando de reunir fuerzas para seguir adelante. Cada paso se sentía como una victoria, pero también una lucha. Cuando Amanda finalmente divisó el aeropuerto a lo lejos, una ola de emociones la invadió. Estaba exhausta, hambrienta y adolorida, pero la vista de su destino le dio una energía renovada. Con el sol ya poniéndose, sabía que tenía que planear su próximo movimiento. Llegar al aeropuerto no era suficiente. Tenía que encontrar a Larry Stone y convencerlo del peligro inminente. Sin perder ni un momento más, Amanda aceleró el paso, decidida a completar su viaje antes de que fuera demasiado tarde. Amanda entró al aeropuerto con el corazón acelerado, las piernas temblorosas por el cansancio y el miedo. Todo a su alrededor parecía moverse demasiado rápido mientras ella, cansada y desaliñada, trataba de mezclarse con el ambiente lujoso. Los viajeros corrían de un lado a otro, arrastrando maletas, mientras ella, agarrando su mochila maltrecha, buscaba desesperadamente un rostro que solo conocía de los periódicos y los comerciales de televisión: Larry Stone. Él estaba en alguna parte de este vasto edificio, y Amanda tenía que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, lo vio. Alto, con una postura impecable, Larry estaba rodeado de asistentes y personal de seguridad, irradiando autoridad. Un escalofrío recorrió la espalda de Amanda. ¿Cómo podría alguien como ella acercarse a un hombre como él? Y peor aún, ¿cómo podría convencerlo de que estaba en peligro? Pero no había tiempo para detenerse en eso. Ahora,
Su vida dependía de sus palabras. Respirando hondo, corrió hacia el grupo, ignorando las miradas recelosas de los transeúntes. «Señor Stone, por favor, espere», gritó, su voz resonando en el vasto hall del aeropuerto. 2 guardias de seguridad se interpusieron inmediatamente frente a ella, bloqueándole el paso. «Espere, jovencita, no puede acercarse así», dijo uno de ellos con firmeza. Amanda luchó, tratando de liberarse. «Por favor, es una emergencia, está en peligro». Su voz cargaba tal urgencia que llamó la atención de Larry. Él dejó de caminar y se volvió lentamente, entrecerrando los ojos con sospecha. «¿Quién eres?» «Component Placement», preguntó Larry, su voz profunda y llena de autoridad. La estudió por un momento, claramente tratando de darle sentido a la chica sucia y desesperada que estaba ante él. Amanda aprovechó la oportunidad y dio un paso adelante, ignorando a los guardias que intentaban detenerla. «Oí algo, señor, algo terrible. Su avión ha sido saboteado. Va a estrellarse». Sus palabras salieron rápidamente, goteando desesperación, pero la reacción de Larry fue una mezcla de incredulidad e irritación. «Eso es absurdo», dijo, levantando una mano para interrumpirla. «No sé quién eres, ni qué crees que sabes, pero no tengo tiempo para esto». Se volvió para irse, dirigiéndose hacia el hangar. El pánico subió en el pecho de Amanda. No podía dejarlo irse. «Por favor, créame». «Zrenia», gritó, su voz a punto de romperse. «Morirá si sube a ese avión». Larry dudó por un momento, pero no se dio la vuelta. «Ya he oído suficientes historias», dijo fríamente, dando su primer paso. Entonces Amanda jugó su última carta, gritando con desesperación. «Fue su hijo Timothy. Él planeó todo». Las palabras cortaron el aire como un rayo. Larry se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue casi palpable. Se volvió lentamente, sus ojos ahora llenos de una mezcla de shock e incredulidad. «¿Qué dijiste?», Zrenia preguntó Larry, su voz baja pero tensa. Amanda respiró hondo, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. «Oí todo. Contrató a un mecánico, Randy, para sabotear su avión. Quiere que parezca un accidente para poder quedarse con su herencia. Le juro que es la verdad». Cada palabra se sentía como si estuviera siendo arrancada de su alma, pero sabía que tenía que seguir adelante. «Dijo que usted no volvería vivo». Larry parecía congelado, su expresión una máscara de incredulidad. «Eso es imposible», murmuró, pero el temblor en su voz traicionaba su negación. Sus asistentes y guardias de seguridad intercambiaron miradas incómodas, inseguros de qué hacer. Amanda dio otro paso adelante, sus ojos suplicantes. «Por favor, solo revise el avión. No tiene que creerme ahora, pero compruebe si me equivoco. Puede enviarme lejos, pero si tengo razón». Dejó la frase a medias, incapaz de decir el resto. Por un momento que se sintió eterno, Larry permaneció en silencio. Finalmente, levantó la cabeza y le hizo una señal a su equipo de seguridad. «Tráiganla conmigo», ordenó, su voz ahora firme. «Quiero que inspeccionen todo inmediatamente». Amanda sintió una ola de alivio recorrerla, pero sabía que la parte más difícil aún estaba por delante. Lo siguió mientras se dirigía al hangar, sus palmas sudorosas y su corazón latiéndole con fuerza. En el hangar, los mecánicos recibieron instrucciones de realizar una inspección completa del avión. Amanda observó atentamente, sus ojos fijos en Larry, quien mantenía una expresión estoica, aunque sus ojos traicionaban un indicio de preocupación. Cuando uno de los mecánicos finalmente se acercó a él, la tensión en el aire era casi insoportable. «Señor Stone», comenzó el hombre con vacilación, «encontramos algo inusual en el sistema de combustible. Alguien lo manipuló para causar una falla a mitad de vuelo». Las palabras del mecánico golpearon a Larry como un puñetazo. Cerró los ojos por un momento,
sacudiendo la cabeza como si intentara alejar el peso de lo que acababa de oír. Amanda se quedó en silencio, sabiendo que este no era su momento de hablar. Cuando Larry finalmente abrió los ojos, la miró con una mezcla de gratitud y dolor. «Si no fuera por ti», hizo una pausa, luego continuó, su voz cargada de emoción. «Me salvaste la vida. No sé cómo agradecerte eso, de verdad». Las lágrimas brotaron en los ojos de Amanda, pero esta vez eran diferentes. No nacían del miedo, sino del alivio y el reconocimiento. Larry respiró hondo, todavía visiblemente conmocionado, pero su expresión llevaba una nueva resolución. Le puso una mano suavemente en el hombro. «Me encargaré de esto ahora, y lo más importante, me aseguraré de cuidarte». Cuando salieron del hangar juntos, Amanda se sintió por primera vez verdaderamente vista. Aunque no tenía idea de lo que vendría después, sabía que había hecho lo correcto. Larry regresó a su mansión con Amanda a su lado, el peso de su descubrimiento aún pesado sobre sus hombros. El ambiente normalmente sereno e inmaculado se sentía sofocante. Las elegantes luces y los lujosos muebles no podían enmascarar la tensión que flotaba en el aire. Larry estaba a punto de enfrentar la verdad más amarga de su vida, la traición de Timothy, su único hijo. Amanda, aunque todavía temerosa, sintió que tenía que estar allí. Había cargado con esta verdad sola hasta ahora, y no podía abandonar a Larry en este momento. «Quédate cerca de mí», le dijo Larry a Amanda mientras entraban, su voz firme pero con un tono protector. Amanda no lo esperaba. Asintió, apretando su mochila como si fuera un escudo. Mientras caminaban por el pasillo hacia la oficina donde Timothy solía pasar sus tardes, al acercarse a la puerta ligeramente abierta, escucharon música suave y el tintineo de una copa sobre el escritorio. Timothy estaba adentro, ajeno a la tormenta que estaba a punto de estallar. Larry abrió la puerta con fuerza, haciendo que se golpeara contra la pared. Timothy levantó la vista, sorprendido, pero su rostro rápidamente cambió a irritación. «Papá, ¿qué significa esto? ¿Y por qué la trajiste?» «Drenia», se burló de Amanda, quien instintivamente se encogió. Larry ignoró el comentario y dio unos pasos adelante, sus ojos fijos en su hijo. «Lo sé todo, Timothy». Su voz era fría como el mármol, aunque cada palabra llevaba una herida abierta. Timothy soltó una corta risa nerviosa. «Lo sé todo. No sé de qué estás hablando». Levantó la copa del escritorio y dio un sorbo, tratando de parecer confiado. Larry no cedió. «Basta, ya inspeccioné el avión. Encontramos lo que tú y Randy hicieron». La copa se le escapó de las manos a Timothy, derramando su contenido sobre la costosa alfombra. Intentó disimular su sorpresa, pero el temblor en sus manos lo traicionó. «Me estás acusando de sabotaje. Eso es ridículo». Larry se acercó, su voz subiendo. «Ibas a matarme, Timothy, a tu propio padre. ¿Por qué? ¿Por la maldita herencia?» Amanda observaba en silencio, tratando de desaparecer en el fondo, pero sintiendo la gravedad del momento. Timothy, ahora acorralado, se levantó de su silla, señalando con un dedo a su padre. «Nunca me diste una opción. Siempre fue sobre tu dinero, tu legado y yo. Soy solo otra pieza en tu vitrina de trofeos, ¿no? Algo para mostrarle al mundo lo perfecto que eres». Larry sintió que las palabras lo golpeaban como un puñetazo en el estómago. «¿Crees que eso justifica lo que hiciste? Podías haber hablado conmigo, Timothy. Podríamos haber resuelto las cosas. Pero en cambio, tú elegiste esto». Su voz flaqueó, revelando el agotamiento emocional que sentía. Timothy explotó de ira, señalando a Amanda. «Y ahora le crees a ella. Una chica de la calle, papá. No seas ingenuo. Probablemente inventó todo esto para obtener algo de ti». «¡Basta!», Drenia gritó Larry, su voz resonando por la habitación. Amanda se encogió, pero Timothy se detuvo en mitad de la frase.
aturdido por la intensidad de su padre. Ella me salvó la vida, mientras que tú, mi propio hijo, intentaste quitármela. Ya basta de hablar de confianza, de ingratitud. Mírate. Larry retrocedió, pasándose una mano por su cabello canoso, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Quería tanto creer que todavía eras el niño que puso la estrella en el árbol de Navidad conmigo, pero ya no te reconozco. Timothy bajó la mirada por un momento, pero rápidamente levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que intentó ocultar con arrogancia. Nunca me viste de verdad, papá. Siempre fue el imperio primero, luego tú, luego yo. Siempre he sido el último. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento el silencio envolvió la habitación. Larry no sabía cómo responder. Se volvió hacia Amanda, quien lo miraba con aprensión, y sintió una ola aplastante de tristeza. Amanda tímidamente, finalmente habló. Lo siente, al menos un poco, pero eso no borra lo que intentó hacer. Usted necesita decidir qué hacer ahora. Larry asintió, sus ojos todavía fijos en Timothy. Cometiste un crimen, Timothy, dijo, su voz ahora calma pero llena de dolor. Y los crímenes tienen consecuencias. La tensión en la habitación era casi insoportable. El aire parecía cargado de electricidad. Amanda sabía que cualquier decisión que tomara Larry cambiaría sus vidas para siempre. Mientras Timothy permanecía en silencio, Larry luchaba con el dolor y la decepción. Sabía que tenía que hacer lo correcto, pero eso no lo hacía menos devastador. El silencio en la mansión Stone era opresivo, como si el mismo aire estuviera pesado de tensión. Larry aún estaba en el estudio donde todo había sucedido momentos antes. Timothy estaba sentado en el sofá de cuero, una mezcla de ira contenida y desesperación en su rostro, mientras Amanda observaba desde una esquina de la habitación, tratando de permanecer lo más discreta posible. El ambiente era sofocante. Larry, con las manos apoyadas en el escritorio, respiraba hondo, como si convocara la fuerza para tomar la decisión más difícil de su vida. Timothy, comenzó Larry, girándose lentamente hacia su hijo, su voz grave, ya no llena de ira, sino de profunda tristeza. No me has dejado otra opción. Timothy levantó la vista, sus ojos abiertos, y dio un paso adelante. Papá, no, no puedes hacer esto. Estaba enojado. Fue un error. Su voz temblaba, y la desesperación comenzó a filtrarse en su tono. Larry negó con la cabeza, un gesto lleno de incredulidad y dolor. ¿Un error, Timothy? Un error es romper algo en un momento de frustración. Esto fue un plan para quitarme la vida. Respiró hondo, sus ojos brillando con lágrimas. Luchó por contenerlas. Y si Amanda no me hubiera advertido, lo habrías logrado. Esas palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia, silenciando cualquier intento de justificación que Timothy pudiera haber ofrecido. Larry tomó el teléfono del escritorio y marcó con manos temblorosas. «Jefe Richards», dijo, su voz ahora firme. «Necesito un equipo en mi residencia inmediatamente. Es una emergencia». Al oír esto, Timothy corrió hacia su padre, tratando de detenerlo. «Papá, no, por favor, soy tu hijo», gritó, pero los guardias de seguridad de la mansión intervinieron, sujetándolo de los brazos. Amanda apartó la mirada, su corazón doliendo al ver la desesperación de Timothy, pero sabía que esto era lo único que Larry podía hacer. «Hijo o no, Timothy», continuó Larry, mirando directamente a su hijo. «Debes enfrentar las consecuencias de tus acciones». Colgó el teléfono, sus manos aún temblorosas, y se apoyó en el escritorio para sostenerse. Timothy comenzó a luchar contra los guardias gritando. «No entienden. Hice esto porque nunca estuviste ahí para mí. Siempre elegiste tu maldita fortuna sobre mí». Las palabras salieron como dagas, perforando a Larry, quien permaneció inmóvil, sus ojos llenos de una pena indescriptible. «Te fallé, Timothy», admitió Larry, su voz baja,
casi un susurro. Pero eso no justifica lo que intentaste hacer. Se volvió hacia los guardias de seguridad. Manténganlo aquí hasta que llegue la policía. Timothy, con lágrimas corriendo por su rostro, dejó de resistirse. «Papá», murmuró, pero Larry no respondió. Miró hacia Amanda, quien lo observaba con una mezcla de miedo y solidaridad. «Fuiste más valiente de lo que jamás hubiera imaginado», dijo Larry sinceramente. «Y te agradezco eso». Unos minutos después, el sonido de las sirenas anunció la llegada de la policía. Amanda se alejó de la entrada cuando los oficiales entraron en la mansión. El jefe Richards, un hombre corpulento y serio, saludó a Larry con un gesto cortés. «Recibimos su llamada, señor Stone. Estamos aquí para proceder según sea necesario». Larry asintió, aunque parecía como si cada palabra pesara mucho sobre él. «El sospechoso está allí», dijo, señalando hacia Timothy. Dos oficiales se acercaron y esposaron a Timothy, quien ahora parecía completamente derrotado. No se resistió, pero antes de ser llevado, se volvió hacia su padre. «¿Me entregas a extraños, papá? ¿Así es como termina?» Larry lo miró, sus ojos brillando. «Termina cuando tú decidas cambiar, Timothy, no antes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras Timothy era llevado por la policía, su rostro una mezcla de ira y arrepentimiento. Cuando Timothy fue sacado, Larry se volvió hacia el jefe. «Randy, el mecánico, está involucrado en esto. Le pagaron para sabotear mi avión. Necesitan encontrarlo también». El jefe Richards tomó nota y confirmó con un asentimiento. «Lo localizaremos. Gracias por informarnos». Cuando todo terminó, la mansión se sintió más vacía que nunca. Larry se hundió pesadamente en un sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Amanda, vacilante, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo suavemente. Larry la miró y le regaló una sonrisa débil, pero genuina, aunque su expresión estaba marcada por un profundo dolor. «Perdí a mi hijo hoy, Amanda», respondió. «Pero quizás esto pueda ser el comienzo de algo mejor para ambos». La mansión, ahora tan silenciosa, parecía reflejar la confusión interior de Larry. Se sentó en el sofá de la sala, mirando fijamente al fuego crepitante. El sonido de las llamas era el único ruido en la vasta casa, llenando el espacio con una calidez que contrastaba con el vacío que sentía dentro. Amanda se sentó en silencio en una esquina discreta, observándolo en silencio. Quería hablar, pero no sabía qué decir. La expresión de Larry era la de un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Después de un largo silencio, Larry finalmente habló, su voz áspera y cargada de emoción. «¿Sabes lo que se siente, Amanda? Construir algo, comenzar desde la nada y crear algo que la gente respete». La miró y Amanda negó con la cabeza levemente. «Eso es lo que hice. Le dediqué mi vida, y al final casi se desmorona en manos de la única persona en la que pensé que podía confiar». Hizo una pausa, respirando hondo. «Timothy era mi legado. Quería que fuera mi orgullo, y ahora es mi mayor decepción». Amanda sintió un dolor en el pecho al escuchar sus palabras. A pesar de todo lo que Timothy había hecho, podía ver cuánto Larry todavía lo amaba. «Señor Stone», comenzó Amanda con vacilación. «Lo siento mucho. Sé que no puedo entender por lo que está pasando, pero desearía que las cosas fueran diferentes para usted». Larry la miró, y por primera vez esa noche, sonrió. Una sonrisa débil pero genuina. «Has hecho más por mí que mucha gente que he conocido en toda mi vida», dijo. Amanda bajó la mirada, insegura de cómo responder. Larry se levantó y comenzó a pasear por la habitación, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «¿Sabes, Amanda? Nunca entendí realmente lo que significaba no tener nada. Timothy siempre tuvo todo a su alcance, y pensé que eso lo haría agradecido.
pero mirándote a ti, tú no tienes nada, y sin embargo, hiciste algo que nadie más hizo por mí. Arriesgaste tu vida para salvar la mía. Se detuvo, mirándola con una intensidad que la hizo moverse incómodamente. ¿Por qué lo hiciste? Zrenia preguntó de repente. Amanda dudó, buscando las palabras adecuadas. No lo sé. Quizás porque sé lo que se siente perder todo, vivir sin esperanza. Y pensé que si podía detenerlo, tenía que intentarlo. Su voz se quebró al final, pero levantó los ojos para encontrarse con los de él. Simplemente supe que tenía que hacer algo. Larry asintió pensativo. Regresó a su asiento, esta vez sentándose más cerca de Amanda. Me salvaste la vida, Amanda, y no puedo simplemente ignorar eso. Pero también veo algo en ti, algo que no podía ver en mi propio hijo. Coraje, integridad, un sentido de justicia que pocas personas tienen. Hizo una pausa, mirándola con una mezcla de admiración y tristeza. Quiero ayudarte. Quiero darte algo que nunca has tenido. Una oportunidad. Amanda lo miró confundida. ¿Una oportunidad? Larry sonrió de nuevo, esta vez con más convicción. Una oportunidad para cambiar tu vida. Ya no tienes que vivir en la calle. Ya no tienes que pasar frío, hambre o esconderte. Quiero que te quedes aquí conmigo. Quiero ayudarte a estudiar, a construir un futuro. Quiero darte todo lo que no pude darle a Timothy. Apoyo, guía y una familia. Las palabras de Larry quedaron suspendidas en el aire, y Amanda sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Nunca, ni siquiera en sus sueños más salvajes, había imaginado que algo así pudiera suceder. ¿Habla en serio? Component Placement preguntó, su voz casi un susurro. Larry asintió, tomándole las manos en las suyas. Más en serio de lo que he estado en toda mi vida. Veo potencial en ti, Amanda. Puedes ser mucho más de lo que crees, y quiero estar ahí para ayudarte a lograrlo. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Amanda, pero esta vez no eran de miedo o tristeza. Eran lágrimas de esperanza y gratitud. Intentó hablar, pero las palabras no salían. En el fondo, el miedo todavía la frenaba. El miedo a que esto pudiera ser temporal, a que pudiera decepcionarlo como lo había hecho Timothy. No sé si puedo, murmuró, avergonzada. Larry apretó sus manos con firmeza. Ya has demostrado que puedes. Has enfrentado el frío, el hambre y el miedo, y has ganado, Amanda. Eres la persona más valiente que he conocido. Ella sonrió a través de sus lágrimas, una sonrisa tímida pero genuina. Por primera vez en años, Amanda sintió algo que había olvidado durante mucho tiempo: esperanza. Acepto, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Acepto tu ayuda. Gracias por creer en mí. Larry asintió, y por primera vez esa noche, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había una nueva luz en la mansión, y sabía que incluso después de todo, algo bueno podía surgir de las cenizas de lo que había sucedido. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las ventanas de la mansión Stone, iluminando los silenciosos corredores y paredes adornadas con obras de arte. Una mujer se sentaba en la extensa veranda, contemplando el jardín inmaculado. Todavía no podía creer que estuviera allí. Solo unos días antes, había estado en las calles, luchando contra el frío y el hambre. Ahora tenía su propia habitación, ropa limpia y la promesa de un futuro. Era como despertar de una pesadilla y encontrarse viviendo un sueño. Larry apareció en la veranda, llevando 2 tazas de té. Le entregó una a Amanda, quien lo miró con una mezcla de gratitud y torpeza. No tenía que hacerlo, dijo, sosteniendo la taza con ambas manos. Larry se sentó a su lado, viéndose más relajado de lo que había estado en días. Sí, tenía que hacerlo, respondió con una sonrisa leve. Has hecho tanto por mí, Amanda. Ahora es mi turno de hacer algo por ti. La vida en la mansión comenzó a cambiar.
Amanda se adaptó lentamente a su nuevo entorno. Larry, aunque todavía cargaba el dolor de la traición de Timothy, dedicó tiempo a conocerla mejor. Pasaban las mañanas en el jardín, donde Larry le enseñaba a Amanda a cuidar las plantas. «Estas orquídeas», explicó, señalando una hilera de delicadas flores, «son como las personas. Necesitan cuidado, paciencia y, sobre todo, atención». Amanda escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Los días se convirtieron en semanas, y Larry comenzó a introducir a Amanda en el mundo que conocía. La inscribió en una escuela privada, le compró libros e incluso le consiguió una computadora portátil para ayudarla con sus estudios. «Esto es demasiado», protestó Amanda al principio, pero Larry insistió. «Te lo mereces, Amanda, y me aseguraré de que tengas todas las herramientas para crecer». Ella respondió con determinación, dedicándose a sus estudios e impresionando incluso a sus maestros con su resolución. A pesar de esto, Amanda todavía tenía dudas. Algunas noches, sola en su habitación, se preguntaba si realmente pertenecía a este lugar. El lujo y la estabilidad eran completamente nuevos para ella, y el miedo a decepcionar a Larry se cernía sobre ella. Una noche, durante la cena, finalmente expresó sus sentimientos. «Tengo miedo de no ser lo suficientemente buena», admitió en voz baja. Larry dejó su tenedor y la miró directamente. «Amanda, nunca pienses eso. Ya has demostrado que eres más que suficiente. Todo lo que veo en ti es potencial». Esas palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, ayudaron a Amanda a encontrar más confianza. Con el tiempo, comenzó a mostrar su personalidad. Era creativa, tenía un ojo agudo para los detalles y un sorprendente sentido del humor que tomó a Larry por sorpresa. Durante una cena, después de escucharlo relatar una historia sobre sus primeros años en los negocios, Amanda se rió y dijo: «Así que, en el fondo, también eras un poco terco». Larry se rió con fuerza, algo que no había hecho en mucho tiempo, y se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. A medida que Amanda florecía, Larry también comenzó a cambiar. Reflexionó más sobre sus decisiones pasadas y cómo podía ser diferente en el futuro. «Me has enseñado algo importante, Amanda», dijo un día mientras caminaban por el jardín. «No se trata de lo que construimos, sino de a quién llevamos con nosotros, y nunca olvidaré eso». El nuevo comienzo no fue solo para Amanda, también fue para Larry. Todavía sentía la punzada de la traición de Timothy, pero encontraba consuelo en la esperanza de que su hijo algún día pudiera cambiar. Amanda, a su vez, veía a Larry como algo más que un benefactor. Era alguien que creía en ella, incluso cuando ella misma no creía en sí misma. Juntos, comenzaron a construir una relación basada en el respeto, la confianza y la gratitud. La mansión, una vez marcada por el silencio y la soledad, ahora estaba llena de vida. La risa de Amanda resonaba por los pasillos, y Larry experimentó una paz que no había sentido en años. Sabía que el camino por delante sería largo, pero por primera vez en años sentía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto por Amanda. El mundo finalmente parecía lleno de posibilidades, y así comenzó un nuevo capítulo para ambos. Un capítulo donde aprendieron que incluso en las mayores adversidades es posible encontrar esperanza, familia y un nuevo comienzo que transforma vidas para siempre.